tengo parado 2 veces al día. Pues hola, yo soy Óscar Noriega, soy realizador de videoclips. Hola, yo soy Rodrigo de Pablo, director de fotografía. Y vamos a comentar un poquito el videoclip de 500 caras, como lo hicimos, de Martín. No serte, Cupido funciona mal. ¿Quién se... Este videoclip intentamos trabajar una estética que, aunque fuese para un artista que comenzaba su carrera como solitario, tenía una trayectoria de haber rodado videoclips con su otra banda, con The Vicio, ¿no? Entonces sí que es verdad que queríamos trabajar una imagen de un artista que ya estaba consagrado, ¿no? Al final que llevaba ya mucha experiencia. No era lo mismo trabajar un artista que es su primera toma de contacto con una cámara que un artista como él, que aunque fuese su primer single en solitario, había rodado ya muchos videoclips. Martín, digamos que el feedback que yo tuve con él cuando hablamos del proyecto es que él es una persona que está muy comprometida con la naturaleza, pero de una manera real. O sea, no es algo que él lleve como marketing. O sea, literalmente él es una persona que ha ido a recoger plásticos porque le nace, le encanta. Entonces el tema del agua, por ejemplo, debía estar presente en el vídeo sí o sí. Y la forma de incorporarlo fue la que visteis. Es verdad que nos puede hablar Rodri que el tema de un rodaje en agua Es muy complicado. Al final. Tuvimos varios problemas al final con la cámara subacuática, no estaba estanca del todo, entró agua. Al final tuvimos que improvisar, que metimos primero una GoPro, probamos rodar el plano con esa GoPro y al final acabamos metiendo un iPhone 13. Exacto. Y al final el plano es el del iPhone 13, al final el que mejor funcionó, ¿no? El plano que mejor funciona es el del iPhone 13. Al final, sobre todo en videoclips, y donde no tienes un dinero, claro, no tienes un dinero para poder hacer un rodaje acuático en condiciones como debería hacerse, ni tienes unos tiempos para prepararlo, pues tienes que improvisar. O sea, al final tuvimos que improvisar, la cámara A nos falló, la cámara B falló y al final tuvimos que hacer la opción de C. Evidentemente había más planos pensados que no funcionaban y no pudieron ser rodados, pero bueno, al final pudimos darle el toque de agua que él quería y por lo menos nos hayamos cubierto las espaldas con un máster con la cámara. Que al final lo importante es sacarlo adelante, ¿no? El proyecto, y que tienes que ser resolutivo y rápido, ¿no? Porque si no... Totalmente. Pues hay que sacarlo. En proyectos como estos donde hay una preparación, pero tampoco es exacto, bajo presupuesto, el poder de improvisación es clave, es vital, porque al final si te surge un problema tienes que solucionarlo. No vas a tener probablemente otro día para poder grabarlo, bien por disposición de artistas o bien porque el equipo técnico literalmente que tienes que tener para el rodaje no lo vas a tener otro día. Y al final son costes que se generan y que igual no los puedes pagar. Entonces tienes que improvisar. Otra cosa con la que tuvimos que improvisar fue que, por ejemplo, al llegar a la localización vimos unos caballos que en plan de rodaje no estaban contemplados, pero nos gustaron mucho. Entonces fuimos a grabar los caballos, pero evidentemente si no vas preparado y no has tenido experiencia con ese tipo de caballos, ni has podido hacer ensayos antes, pues un caballo al final es un animal y reacciona como reacciona, ¿no? Y pues al final no hay nada de caballo metido en el vídeo porque... Este fue uno de los problemas que al final pues te cuesta mucho poner al caballo en su sitio, que el caballo haga lo que tú quieres que haga. Esto es muy complicado, pero bueno, lo que decíamos antes, al final hay que improvisar, ¿no? Y sacarlo para adelante lo mejor posible. Exacto. Muchas veces el decir que no es algo que suma en el proyecto, y cuando digo decir que no me refiero en postproducción, ¿no? En la sala de edición, porque al final nosotros sí que teníamos metraje del caballo. En la primera versión había tomas con el caballo, pero realmente muchas veces meter más metraje no significa que el vídeo vaya a ser de mejor calidad. Muchas veces menos es más, y eso es muy importante, yo creo, porque al final una imagen del caballo en este vídeo nosotros sentíamos que nos rompía la estética que estábamos buscando. Estaba fuera de zona. Exactamente. Y aunque tuvimos, por ejemplo, una Technocrane para hacer planos con el caballo, que los tuvimos... Fue otro pitote, que al final tener una grúa muy grande y tal está guay, pero tienes que saber qué vas a hacer, planificarlo muy bien, porque si no implica unos tiempos
y una pérdida de, sobre todo, tiempo. Al final es lo peor de todo. Y tienes que improvisar, tiene que funcionar y ser resolutivos y no tener miedo, ¿no?, a decir, pues esto no está funcionando, pues hay que cambiar y hacer otra cosa, ¿no? Exactamente. Hablando de lo de la grúa, muchas veces cuanto más gente lleves en el equipo, dispongas de materiales más profesionales o utilices este tipo de herramientas como son unas grúas de Tecnocrane, donde tienes que tener, digamos, a 3 personas coordinadas para que el plano funcione, o llevas súper preparado esos planos, ¿vale? Como es el caso de la parte del estudio, donde sí que teníamos esos planos preparados y donde los habíamos podido ensayar con anterioridad. O llevas esos planos preparados o estás fuera. O sea, quiero decir, muchas veces, si no tienes tiempo para poder preparar esos planos, es mejor que utilices otra opción donde tú ya estés conforme y ya hayas rodado con este tipo de materiales, porque si no, en el día del rodaje vas a estar perdido. No te van a salir los planos, vas a perder mucho tiempo y al final vas a grabar mucho menos metraje del que hubieses grabado con tu formato, digamos, más básico. Pues para este proyecto elegimos la Alexa Mini LF con el juego de la Style Supreme, que buscamos al final un look más limpio, más publi, digamos, ¿no?, como una cosa más estética y más limpia. También por esto que comentábamos de que el artista ya venía de una imagen ya de su anterior grupo, entonces había que dar como unos estándares de calidad pues, ¿no?, y buscábamos un poco esta estética limpia. De filtraje creo que no utilizamos nada, excepto en LEDs externos, creo que fue. No matizamos, ya el propio look de las ópticas nos dio esta limpieza que buscábamos. La textura que vemos y además ha sido añadida en color. Y de iluminación, pues así cosas, tenemos los generales esos que se ven del campo, que utilizamos un HMI, pues no sé, un 2 kilovatios de HMI, algo de esto, para dar ese golpe lateral que se ve en las escenas del campo. Y luego para el mundo estudio que metimos fue un Fresnel 2K, ¿puede ser? Sí. Un Fresnel 2K que además nos entraba perfecto con la medida que se construyó, la estructura cilíndrica hasta del plató. Y en conjunto con Arte, al final lo que hicimos fue pactar lo del metacrilato. Exacto. Que nos hace una difusión y una matización muy guay. Internamente creo que enfriamos el aparato un poco para que tuviese un tono más frío y pues tenemos este resultado. Al final conseguimos un look neutro que se puede observar en el behind the scenes, que es al final un look blanco y tal, y luego en post en color añadirle estos tonos azulados que vemos que le dan, ¿no?, otra personalidad, ¿no?, yo creo. Sí, al final el tema de la difusión de la estructura venía por Arte, digamos, que habíamos creado el opal, ¿no?, que es un material que no es transparente, ya tiene como una tinción y lo que nos hace también es que veamos una luz uniforme, ¿no?, que no veamos ningún golpe de... Ninguna sombradura. Eso sí que lo teníamos preparado de antes y esto en la preproducción, digamos, ya teníamos muy claro que iba a funcionar, porque ya habíamos trabajado otras veces con este material. Sí, uno de los primeros hándicaps fue que la escena de las chicas y del playback de Martín del Campo, es que queríamos tener todo esto en hora mágica al final. Exacto. Y todo es imposible tenerlo, entonces tienes que, pues, intentar agruparlo e intentar rodar lo más rápido posible y organizado para no perder estas horas mágicas y especiales, ¿no? Sí. Al final siempre tienes que sacrificar algo, porque yo siempre que trabajo con Rodri, cuando planteamos hacer exteriores, normalmente toda la jornada se basa en rodar en una franja de tiempo muy pequeña y es muy complicado. Entonces, o tienes muchos días de rodaje si quieres rodar en esa franja, o al final tienes que sacrificar a nivel de qué te funciona más según el guión que lleves en base a las horas del día, y esto es así. Aquí tuvimos un hándicap que era que justo esos días, el día anterior había caído un chaparrón increíble y en ese mismo día daban previsiones de lluvia. Estábamos todo el rato mirando la previsión meteorológica. De hecho, en el último plano, ese precioso que tenemos ahí, nos pilló. Casi cortar, y a la que cortamos cayó
cayó la lluvia del siglo, ¿verdad? La recogida fue un poco loca. Pero bueno, también la naturaleza te da a veces esas cosas bonitas. Si estás ahí en el momento para captarlo, pues tienes eso. Gente me ha dicho que si ese cielo era pospo, si habíamos hecho algo. Sí. No, al final estaba ahí. Estaba ahí. Y es verdad que, por ejemplo, este vídeo se rodó en 2 días. 2 días. Utilizamos un día para todo el tema del campo con las chicas y el caballo, ¿vale? Por eso al final... El playback este del campo, ¿no? Y el playback del campo. Y luego otro día utilizamos el estudio y la parte acuática. En el plató ya lo teníamos preparado, o sea, todo el tema de arte se construyó la semana anterior y lo acabamos de matizar el día del plató, el montaje y demás, pero digamos que la estructura ya estaba construida, porque si no nos hubiese quitado mucho tiempo de rodaje. Es importante que los departamentos planifiquen con anterioridad, que trabajes con el departamento de arte, que trabajes con dirección, que se cree una cosa pensada y elaborada para poder llegar al rodaje a tiro hecho y que eso funcione, ¿no? Siempre van a pasar cosas, ¿no? Pero cuanto más lo planifiques de antes, más recursos tienes, ¿no? Para resolver en los momentos de... Exactamente. Por ejemplo, una cosa que teníamos es que teníamos la estructura, pero no habíamos probado el aparato dentro de la estructura ni el enganche de la estructura en el trus. En este caso, contábamos con un estudio que tenía un trus motorizado, que utilizamos esta opción porque si no, esta estructura no lo hubiésemos podido colgar. Exactamente, o sea que el estudio en parte estaba elegido por el trus y por la comodidad que teníamos a la hora de instalar la estructura. Al final es un poco eso de que piensa en qué recursos tienes a mano, exacto, ¿no? Para potenciar tu producto, ¿no? Al final. Exacto. Cuando me reuní con el equipo de Martín, con el equipo creativo, con Kini, estuvimos viendo de qué manera poder hacer el vídeo y hacia dónde orientarlo, ¿no? Al final, cuando tienes un presupuesto reducido, tienes que saber, ¿no? Es importante no solo exprimirlo, sino que lo que estés haciendo sea viable. Porque muchas veces te lías a la cabeza con unas ideas que no entran en el presupuesto y por el afán de rodarlo, luego literalmente no queda bien. Entonces sabíamos que teníamos que hacer un rodaje sencillo, ¿vale? Y digamos que a nivel creativo sí es verdad que confiaron en mi propuesta y me dieron bastante libertad para crear. Y eso la verdad es que se agradece. Es verdad que teníamos que meter el agua, como habíamos comentado antes, exacto, porque Martín es una persona donde el agua para él realmente es hasta terapéutica. O sea, él era nadador, sigue siendo nadador. Lo hemos visto ahora mismo está compitiendo, ha vuelto a competir y el tema del mar para él es algo muy importante en su vida. Entonces, evidentemente, como plantear un rodaje súper exclusivo en agua era inviable a nivel de presupuesto, pues por lo menos dar estos toques. Y la idea del vídeo, como al final la canción se llama 500 caras, pues era crear ahí un símil con todas las chicas que vinieron, digamos un concepto artístico. El vídeo no tiene una narrativa como tal, pero queríamos tener este concepto entre la estética que tenía cuidada grabada en el estudio, con las chicas en el exterior para ver esa frescura de la naturaleza que a Martín tanto le gustaba, ¿no? Por eso también un poco lo del tono azul, ¿no? Al final es como la presencia del agua. Exactamente. Una de las cosas, por ejemplo, que pasaba con las chicas, que fue curioso ya que estamos hablando con esto, es que al final yo en la cabeza tengo una cosa, queríamos hacer una coordinación entre, al final, ¿cuántas chicas había? Había 36 chicas, exactamente, y nosotros teníamos pensado... 6 filas de 6. Exacto, y no vamos a decir una coreografía porque era literalmente un movimiento que iba con el ritmo de la música, pero estas son cosas que pasan cuando no tienes tiempo para poder preparar esto. Coordinar a 37 personas para que hagan un movimiento que pueda ser un simple paso, como era este caso, es súper complicado. Y te das cuenta cuando llegas allí lo complicado que es y cuando ves el plano, que lo que tú tenías en la cabeza no es lo que está ocurriendo.
Por lo tanto, también en este tipo de casos donde no ha habido una preparación y no sabes cómo va a funcionar, pues tienes que improvisar, y en este caso la forma que tuvimos, bueno, podemos ver en el making of que se ve un poco el intento de los pasos, ¿vale? Y al final la forma para que quedase elegante y que al final funcionaba mejor era que estuviesen quietas, ¿vale? Esto se pudo hacer literalmente porque tuvimos un grupo grande de figuración. Al fin, si hubiésemos tenido menos chicas, seguramente que al tenerlas quietas igual no hubiese funcionado como ha funcionado ahora.